7:50 a.m. Continuamos con la revista de opinión Democracia, buscando la verdad. Gracias por acompañarnos. Me dejó temblando la última cifra que dio la doctora Inés Alarcón, presidenta de la comisión. No sé si le escuchó. Estamos con el doctor Javier Bustos, que es asesor legal, tributario y empresarial, justamente para dar continuidad sobre este tema en torno a la ley orgánica para el control de flujos irregulares de capitales. Ella menciona que hay 29,000 millones de dólares en utilidades que están, de empresas, entiendo, que están en el limbo. Entonces yo le he preguntado, defina limbo. Ya. Porque o están en una caleta, o están en un banco, o están o no se sabe. Ella no profundizó este tema, entiendo que, porque ya era el final de la entrevista, pero entiendo que esta propuesta de ley orgánica, que entiendo usted la ha leído, busca de alguna manera entrarle a esos dineros, y la visión que se tiene, y atención, todos quienes tenemos o tienen un emprendimiento, una empresa pequeña, grande, mediana, ¿no es cierto?, están involucrados en este tema, y se señala, cito un titular del diario Universo, comillas, se castiga esfuerzo de no retirar utilidades y apostar a la empresa, con este 12% que se menciona. ¿Cómo le ve usted que es un experto en el tema y que asesora a empresas y entidades en estos puntos? Bienvenido. Gracias, Juan Carlos. Buenos días a quienes nos ven, nos escuchan a esta hora de la mañana. Básicamente la reforma trae dos temas que vale la pena puntualizar. Un tema que es el impuesto a la distribución de dividendos. Las compañías tienen utilidades, pagan participación a los trabajadores, pagan el impuesto a la renta, y el remanente se distribuye a sus accionistas. Uh-huh. Este es un impuesto que ya existe, la distribución de dividendos a personas naturales. Ahora se simplifica un poco el procedimiento, pero las personas naturales declaran y pagan el 40% de sus ingresos gravados. De los $100,000, 40,000 entran como ingresos grabados a su tabla de impuesto personal, y básicamente el impuesto a los dividendos no es otra cosa. Si la compañía ya paga el 25% y las personas naturales tienen una tabla que llega hasta el 37%, un 12% adicional, que es lo que tributa el dividendo. Eso por hoy ya lo tenemos, ya existe, y un poco la reforma en ese sentido más o menos va a este impuesto del 12% a la distribución de dividendos. Eso en la primera parte. La segunda parte, que es la que no existe y la que trae el proyecto, es justamente con estas utilidades que no se distribuyen. Uh-huh. ¿Por qué no se distribuyen las utilidades? Principalmente, y hablemos de los grupos económicos grandes o las empresas importantes. Los que tienen utilidades. Y los que tienen utilidades. Básicamente, pero estos son conceptos empresariales y hay que entenderlos de esta manera. Si se distribuyeran todas las utilidades de un ejercicio, básicamente estamos condenando a la empresa a no expandirse. Sí, porque se queda ya a distribuir los dividendos. Lo que se llama la reinversión. La reinversión. Entonces, hay que entender que este valor, más o menos, yo entiendo que debe estar por ahí, es capital que se queda en la empresa, que se queda pero destinado a crecimiento, a reinversión. ¿Por qué? Porque si usted y yo somos accionistas en una compañía, de a gratis no vamos a decir, vean, si yo tengo derecho a 100,000 de dividendos, no me distribuyan, o solo 10,000. Si yo necesito la plata, todos necesitamos los recursos. Pero eventualmente, si tenemos una visión de inversión a largo plazo y no somos de los que vamos a recibir algo y nos gastamos, vamos a decir, no, distribuyamos solo un 20%, un 30%, el 70%, dejémoslo en la empresa. Va a venir un COVID, hay problemas macroeconómicos, hay problemas de seguridad, y entonces necesitamos dejar esos recursos en la empresa. ¿Por qué? Porque si no dejo esos recursos, los accionistas no dejan esos recursos en la empresa, probablemente yo tenga que ir a un banco y pagar a una tasa del 8, 9, 10, 12% de interés. Entonces es un golpe más duro al capital, dejarlo con préstamos externos cuando puede tener el propio capital de trabajo a 0% de interés, que es lo que haría normalmente cualquier empresario que está pensando en no poner una empresa y llevarse las utilidades, sino en seguir creciendo su inversión, sus utilidades para el país y obviamente por su propio interés personal. ¿Por qué entonces cómo se explicaría que una altísima dirigente del partido de gobierno hable de que están en el limbo? O sea,
Está claro que no están en el limbo. No están en el limbo. Si nosotros vemos un balance patrimonial de cualquiera de las que se pueden ver en la superintendencia de compañías, dice están en utilidades no distribuidas. Pero cuando uno conoce o está dentro del sector empresarial o de las empresas, no es ese concepto de que está eso puesto en una cuenta bancaria y está ya a lo mejor una póliza a largo plazo, porque así no funcionan las empresas. Aparte, eso que hay que entender, eso que está en utilidades no distribuidas, no necesariamente representa liquidez, porque eso efectivamente, Juan Carlos, se reinvierte en expansión, los negocios crecen, invierten aquí, invierten fuera del país, generan empleo. Entonces, esa es una cuenta contable, pero no es una cuenta bancaria. No es que hay 10 millones que están ahí en el banco. Encima más, lo que yo entiendo también un interés por parte del gobierno que necesita cubrir ese déficit de la caja fiscal, trata de ser creativo y piensa en estos nuevos impuestos que le van a generar sin duda una recaudación, pero a largo plazo nos vamos a topar con una situación, al mediano plazo nos vamos a topar con una situación de empresas descapitalizadas por no pagar este impuesto, distribuyamos, o algunos otros temas también más riesgosos que es, entonces ya no tengo que ponerme una SAS, ya no necesito una SA, mejor pongo mi negocio como persona natural, que tampoco funciona en el mundo empresarial mundial para generar grandes negocios o atraer capitales o atraer inversiones si no usamos los vehículos de las sociedades. Entonces, esos efectos, hay que ver el efecto recaudatorio, pero también los efectos que ocurren con estos impuestos regulatorios, donde un poco se condena, podríamos decirlo así, la no distribución de utilidades, con una tabla que llega desde el 0 hasta el 2.5% de esas utilidades no distribuidas. ¿Cómo define? Tendría que el SRI definir que, porque eso se declara, eso no es dinero que como dice la asambleísta está en el limbo, sino que eso se declara, es público, por eso han llegado a esa cifra. Además, ¿cómo hacerle entender, digamos, a un gobierno de esta naturaleza, que además es un gobierno empresarial, ¿no? Que además tiene esa condición de que esto tiene que ver con las reservas que puede hacer o debe hacer una empresa, cualquier empresa grande o pequeña, para... Exactamente. Es como en una casa, uno dice, tengo que pintar este año la casa. Ese es dinero que no tengo. Entonces, ¿cuánto me cuesta pintar la casa? Más o menos $2,000 al año, ¿no es cierto? Bien, yo tengo que hacer la reserva de ese dinero, ¿sí? Para mantener la casa. Y si quiero hacer un cuarto adicional, ponerle más tecnología a la cocina, etcétera, todos esos son gastos que ¿de dónde van a salir? De los ingresos que tiene la propia unidad familiar, en este caso una empresa. Así funciona, perdón el ejemplo tan de perogrullo. Así funciona, y un poco lo que llama la atención también, porque hay que verlo de esta manera, Juan Carlos, es esos recursos que quedan en la compañía, y empiezo por este ejemplo, porque hay una doble tributación, y voy a explicar por qué. Esas utilidades que están en esta cuenta, utilidades no distribuidas a los accionistas que quedan como capital de trabajo, ya vienen pagando ese año el 15% de los trabajadores y el 25% de impuesto a la renta, y ahora viene una tabla que puede llegar hasta el 2.5% adicional sobre esa tributación, lo cual se vuelve excesivo. Y tampoco podemos centrarnos solo en hablar de las utilidades no distribuidas, que ya hemos entendido un fin económico también, que no es un propósito de eso guardarlo o aparentemente no distribuir utilidades para no pagar este impuesto a los dividendos, que también podría haber dentro de esos casos, pero a veces por controlar esos casos de excepción o abuso, no distribuyamos, pero aparte la no distribución de dividendos para usos personales pueden estar en sociedades o en holdings como personales, en la mía. Pero yo, accionista de un gran supermercado, de un gran banco, no puedo yo mandar sobre la voluntad de 10,000 o 20,000 accionistas decir, no, es que eso me va a afectar mi impuesto a la renta, no distribuyamos utilidades. Esa posibilidad de control en las grandes empresas no ocurre. Entonces, a veces por atacar determinadas figuras de abuso, se va a afectar al gran sector empresarial del cual estamos comentando para qué se usan la reinversión de utilidades, que es mucho más barato endeudarse con el accionista que haga un sacrificio a tratar de buscar capitales de terceros. Estamos diciendo también que esas utilidades no es que son unos recursos que están ahí libres de impuestos porque ya pagaron participación a los trabajadores y la compañía ya pagó impuesto a la renta, y tampoco podemos desconocer y ver el sistema tributario en general, porque acá ya tenemos otros
estos impuestos que gravan el patrimonio de las compañías. Solo en los municipios tenemos la patente municipal que grava el patrimonio, hasta $25,000 en cada cantón, y otro impuesto que no es menor, que es el 1.5 por mil a los activos totales, a los activos productivos de la empresa, que ya se están pagando a nivel de los municipios, también la contribución a la Superintendencia de Compañías, que es sobre el patrimonio. Entonces, Juan Carlos, tratando también de ver qué opciones existen para cubrir este déficit sin crear nuevos impuestos, a mí se me ocurre, por ejemplo, que si el SRI tomara para sí la administración de estos impuestos, patente 1.5 por mil y contribución a la Superintendencia de Compañías, y los administrara el Servicio de Rentas Internas, estos impuestos tienen cero control por la mínima capacidad operativa y de gestión que tienen los municipios, son altamente evasibles. Ni siquiera hay cifras de recaudación. Si el SRI tomara, solo hiciera unos cambios puntuales, toma para sí la administración, le garantiza los recursos que ya han cobrado los municipios por esos impuestos hasta el año anterior o por los 3 últimos años. Dice, bueno, usted municipio de Quito cobró por el 1.5 por mil, $5 millones, no se preocupe, yo tomo la administración y usted va a seguir teniendo esos 5 millones. El SRI, con la capacidad operativa de gestión y tecnología que tiene, puede duplicar, quintuplicar o hasta cobrar 10 veces más esos impuestos y no tratar de buscar otro impuesto patrimonial, porque las utilidades no distribuidas están en el patrimonio, lo cual complica viendo o entendiendo cómo es el sistema tributario en el Ecuador en general, donde ya existen otros impuestos, porque no estamos hablando si deberían o no deberían pagar, sino que estamos hablando que en el patrimonio ya existen otros impuestos mal gestionados, mal administrados y que no se recaudan, que están a nivel de los municipios, pero que obviamente se puede optimizar su gestión con un ente que así lo garantice, como puede ser el SRI. Usted ha planteado un tema crucial en cuanto a lo hemos visto en otros sectores, justamente, por ejemplo, cuando hablábamos en la primera entrevista de esta mañana sobre los temas de los derechos laborales. Hacer una empresa en el Ecuador, mantenerla, es un verdadero deporte de riesgo. Es decir, tiene una serie tiene que, digamos, como un campo minado, ir librando una serie de obstáculos que el propio Estado, que los municipios le ponen. ¿Cómo mira usted el sector empresarial en ese sentido? Se le exige que cree empleo, ¿no es cierto? Aunque sabemos que no es el sector empresarial que crea empleo, sino es la economía boyante la que crea empleo, el consumo. Sin embargo, al sector empresarial se le pone una serie de elementos en ese camino para que, de alguna manera, se crea que ganan un montón de plata, 29,000 millones, como señala la asambleísta. Entonces, cojámonos esa plata, más o menos, y apoyemos al Estado ecuatoriano. Claro, y a veces también nos falta ver o entender que no somos una isla en medio del océano, sino que la inversión traspasa fronteras, y eso claramente lo demuestra la propia política bien ejecutada del presidente, que ha hecho unas visitas a una serie de países, entendiendo que no estamos solos en el mundo y que tenemos que trabajar correlacionadamente y con fondos muy importantes que están llegando para energías alternativas fotovoltaicas y para poner en operación Coca-Cola Sinclair. Esto solo para entender que frente a un inversionista internacional, cuando tenemos países vecinos, Colombia, Perú, Chile, que no tienen este impuesto a las utilidades no distribuidas, entonces básicamente alguien que quiere invertir y que quiere expandirse dentro de un país, esta viene a ser una limitación, porque en el mapa se informará que en el Ecuador se paga el impuesto a la utilidad o el impuesto a la renta, como se paga en todos los países, pero adicionalmente, si no distribuyo, también paga la propia compañía otro impuesto adicional. Entonces tenemos también que vernos en el contexto internacional y no solo centrarnos en los 500 grandes contribuyentes que no han distribuido utilidades. Lo importante es saber qué han hecho con esas utilidades, si están reinvertidas, si no están siendo utilizadas o están destinadas a otros fines de los que son propios de la empresa. El propio SRI tiene herramientas para entrar a auditar o a fiscalizar, pero no lo haga sobre las 200,000 empresas, sino haga sobre las 10, 15, 20 o 100 empresas que no estén o que estén abusando de esta figura, pero a veces por identificar algunos casos de abuso, se va con todo el sector empresarial con un grave
perjuicio que yo veo que puede ocurrir, porque en algún momento también teníamos, no sé, mucha gente no recordará quizás, el ICC, impuesto a la circulación de capitales. Entonces la gente dejaba de llevar la plata al banco porque ahí nos cobraban el impuesto y guardaba la plata, y eso fue un efecto triste dentro de la economía, porque se dejó de utilizar el sistema financiero, y básicamente aquí el mensaje es que quizás utilizar sociedades ya no se vuelve interesante como mecanismo de reinversión por este impuesto. Entonces encontrarnos con una estructura a mediano plazo de sociedades básicamente descapitalizadas, altamente endeudadas, o negocios en varias personas naturales manejando patrimonios significativamente grandes, que eso obviamente no va con la tónica de lo que es la inversión internacional, el mercado de valores, las acciones y la seguridad jurídica. Estamos con el doctor Javier Bustos, experto tributario y asesor legal y empresarial. Usted menciona algunos tipos de abusos. ¿Podría describir estos abusos? A ver, si existe un impuesto, que empezábamos por esa parte, que ya grava los dividendos, existen unas sociedades que se llaman las sociedades holding o las sociedades tenedoras de acciones, que hay muchas y funcionan muy bien y son famosas también a nivel internacional. Hay la holding holandesa para inversiones internacionales en Europa, hay la holding de Singapur, que es un vehículo muy valioso para hacer inversiones en Asia. Entonces no es algo que nuevo que exista aquí, pero podría ocurrir también que a nivel de las holdings, que son sociedades tenedoras de acciones e inversionistas, ponen capital a otras empresas, realizan préstamos, podrían existir algunas holdings que se vuelvan en sociedades de gastos. Entonces la holding de Javier Bustos no le pasa los dividendos a Javier Bustos, sino que le paga el colegio de sus hijos, le paga el Supermaxi. Entonces, sí, ¿por qué podría ser esto una holding? Para que Javier se ahorre el impuesto a los dividendos. Me imagino, yo trato de pensar dentro de este proyecto que recién va a conocerlo el CAL para el debate. Entonces podrían existir ahí unos abusos de no distribución, pero ya vemos que no son grandes empresas, sino ya son empresas individuales donde han llegado dividendos que yo pueda tener en otras compañías altamente operativas y que se usen para no distribuir dividendos. Pero en tal caso ahí la solución no va por ponerle un impuesto a los bancos, a las petroleras, a las mineras, a las telefónicas que no distribuyan dividendos, porque aparte necesitan seguir creciendo, expandiendo, cambiar tecnología o cambiar infraestructura, sino que básicamente disposiciones tan específicas como sociedades que reciban ingresos, que no distribuyan dividendos y que destinen a gastos personales, salud, educación, vivienda, vestimenta, turismo de personas naturales, esos se reputan dividendos. Entonces yo ya no voy a usar esa figura, le digo, páseme mis dividendos, pago ese 12%, porque igual la ley, si yo le digo que me pague el almuerzo, el bus, el Uber o lo que fuera, o que me voy a Cartagena o me voy de viaje, me va a dar exactamente lo mismo, pero la figura es diametralmente distinta y se afecta a quienes abusen de la figura, pero no ir contra todo el grupo empresarial, que obviamente ya va a generar estos problemas de muchos de ellos, porque no es plata que esté en el banco, que tengan que pedir préstamos bancarios para pagar el impuesto al SRI, con lo cual nos vuelve menos competitivos con el tema arancelario mundial, que ya tiene muy complicado, de hecho, al sector exportador también. Si no está en el banco, ¿dónde está esa plata? En el banco no está, Juan Carlos. Sí. Esa plata no está en el banco. Está en la máquina que he puesto yo para fabricar galletas, está en la fábrica, está en personal que he contratado para expandirme. O sea, yo necesito crecer en producción, crecer en mercados. Entonces necesitamos tener más tecnología. Tenemos que cambiar acá los equipos de la radio. Tenemos que tener tecnología de punta, 5K. Ahí están. Esto no es. No es como la oficina de MacPato, que se abre una bodega y ahí está la plata y el SRI pasa recogiendo el dinero. A mí me ha quedado la imagen esta de que dijo la asambleísta, están en el limbo. Yo entendería por qué no se distribuyen. Y podemos también encontrar casos que no se distribuyan para no pagar los dividendos. Pero esos serán el 1%
el 10% de este universo de sociedades y de este universo de empresarios. Pero en un banco, en una minera, en una telefónica, yo no puedo ir con una acción en las de 10 millones y decir, no distribuyan dividendos porque ya veo que me va a tocar pagar mucho impuesto a la renta. Es decir, señor, aquí se hace lo que la empresa necesita y de acuerdo a sus políticas a largo plazo. Entonces, pero se le va a afectar con este impuesto. Doctor Bustos, ¿esto podría también generar una salida de capitales? Por supuesto, ¿ya? O sea, por supuesto, porque básicamente las compañías y los empresarios están viendo hoy por hoy si no hay que hacer algo antes de que se apruebe la ley y resolver la distribución de esos dividendos, por supuesto. Sí, es una situación real. En vez de tener que pagar este 12%, sí, señores. ¿Se acuerdan que íbamos a hacer una fábrica de procesamiento para exportar pitahaya? Pues mejor no hagamos, porque eso ya ahorita nos cae el 2.5. Mejor nos distribuyamos. Váyanse a Las Vegas, vayan, descansen, cómprense un BM del año, quedemos así. Sí, podría ser, por supuesto. Sí. Si se castiga el ahorro y se castiga la reinversión, cuando existen estos impuestos es que debe fomentarse el gasto. Sí, pero siempre un poco dentro de la economía dolarizada se ha propendido de que la solidez esté en la medida que existan recursos también en los bancos y en el sistema financiero. Y los recursos que se dejan en la empresa, que también es una forma de ahorro. Porque obviamente no digo que sería muy absurdo de mi parte afirmar que yo recibo dividendos o cualquier persona, usted o cualquier persona que tenga acciones y pueda recibir dividendos, coge y se gaste, porque uno también tiene responsabilidad. Pero normalmente, ¿qué hará uno? Abrirá una póliza en el banco, comprar otras acciones, obviamente comprará un inmueble para que gane plusvalía, o sea, también va a ir la reinversión por parte de la persona natural, pero sí descapitalizará, o habrá muchas sociedades que decidan descapitalizar para que no se vea eso en utilidades no distribuidas en el balance. ¿Y se estaría con eso tratando también de estimular el consumo? Es decir, a ver, métele más plata a la economía. Sí, obviamente va a generar consumo con la distribución de utilidades, por supuesto, pero básicamente alguien que reciba un dividendo de 100,000 o de 200,000 dólares y que sea empresario, no se va a gastar todo eso en la tarjeta de crédito, sino que lo va a hacer inversiones a título personal, pero se disgrega o se deja de tener grandes empresas como existen en todo el mundo, sino que ya se va distribuyendo a nivel de personas naturales que tienen altas inversiones, lo cual tampoco es aconsejable, y más bien lo que debería propenderse es justamente que los accionistas dejen sus recursos en la compañía y que la compañía con esos recursos invierta financieramente o en bienes de capital, porque eso fortalece el sistema financiero, y si está fortalecido el sistema financiero hay crédito, y si quedan los recursos en la empresa hay reinversión, y si hay reinversión hay más producción y hay más trabajo. ¿Cómo se siente el sector empresarial en estas circunstancias? Usted que está más en contacto, ¿se está reinvirtiendo? ¿Se está pensando en el futuro? Por supuesto. Es decir, básicamente hay que reconocer también que ha bajado mucho el riesgo país, ¿sí? El sistema financiero tiene liquidez y los empresarios, una vez que se pasan los años electorales, saben que tienen una temporalidad de 4 años para... De cierta tranquilidad institucional. Sí, por supuesto, de saber qué cosas uno puede esperar o no puede esperar de este gobierno. Obviamente es un gobierno que tiene una línea empresarial, que ha dado muchas señales de trabajar en los grandes temas de preocupación nacional, y una vez que se solucionan los temas de infraestructura, de seguridad, de provisión de electricidad, todos esos temas ya está en manos de los empresarios utilizar y aprovechar de esas posibilidades, porque el mercado no está en el país, el mercado es en lo que podamos vender y exportar a grandes compradores que están a nivel internacional. Me pregunto por qué tendría que estar esta medida en una ley orgánica que se llama de control de flujos irregulares de capitales. Tal vez usted, como decía, que asesora a empresas y está vinculado a esto, lo que entiendo busca el gobierno,
incluso al hablar sobre control de los dineros de las fundaciones o de las organizaciones de la sociedad civil, es impedir que el capital criminal, como ha sucedido y se ha denunciado constantemente, penetre en las empresas, ¿no es cierto? Compre acciones de empresas quebradas y las dedique a fines non santos. ¿Cómo, a su criterio y en su experiencia, doctor Bustos, evitar esto? En otros países entiendo que se ha logrado, se tienen controles, el fenómeno no es solo nuestro, tiene que ver con una serie de problemas con la economía criminal. ¿Usted cómo mira? ¿Las empresas están blindadas contra esto, contra un accionista raro que llega, un inversionista raro? ¿Cómo mira usted el fenómeno? A ver, básicamente nuestro sistema empresarial, yo sí lo calificaría como un sistema empresarial cerrado. No es tan abierto como otros sistemas. Básicamente, las grandes empresas en el país son conformadas por grupos familiares. Entonces, esa misma estructura ya no permite que venga un tercero y que diga yo vengo a poner esta cantidad de dinero o esta cantidad de recursos, obviamente que vienen o provienen del tema de lavado, que tenemos una alta exposición, naturalmente, porque es una economía dolarizada, ¿sí? Y que básicamente también en estas operaciones o estas complejidades del tema de lavado de activos, naturalmente lo que no existe y no se ve todavía es, o en la medida que debería verse, son los temas de prevención de prevención del lavado de activos y de control de estas operaciones. Básicamente, si yo salgo, me voy aquí al concesionario de al frente y a lo mejor pago un auto en $100,000 en efectivo, si eso ocurriera en Estados Unidos, ya estuviera el SRI en ese momento parado en la puerta y diciéndome justifique sus ingresos, ¿no? El FBI. El FBI, el SRI y todos, y cobrando los impuestos, ¿no? Entonces, de cuando en cuando vemos que dicen, y tal persona ha recibido $1 millón. Y cuando hay empresas que en los procesos de auditoría que ahora están muy masivos por parte del SRI, dicen, ¿dónde está que usted ha pagado estos $500 que le han llegado a su cuenta? Y uno tiene que obviamente buscar, justificar, porque hay que cumplir con la ley, pero luego dice, ¿y cómo esa otra persona recibió $1 millón? Ha gastado y luego salen en otros procesos. Entonces, todavía la cultura, creo, de la prevención del lavado de activos no permea todo el nivel empresarial. ¿Usted podría explicarnos a lo que se acaba de referir, profundizarlo en el sentido de el SRI está haciendo nuevos controles sobre precisamente cuentas bancarias y todo eso para todos los ciudadanos? ¿Cómo es este proceso? Este proceso básicamente es un proceso muy difícil y muy complicado de llevar, y los contribuyentes deben ponerle mucha atención a esas notificaciones. Existe dentro de los formularios y declaraciones un anexo que manejan los bancos que se llama ROTEF. El reporte de operaciones y transacciones en el sistema financiero, al cual tiene libre acceso el SRI. Entonces el SRI sabe exactamente en un año cuántos depósitos y cuántos débitos yo he realizado en una cuenta bancaria. O sea, tiene acceso a tus cuentas personales. Exactamente, a los estados de cuenta, los tiene ahí esquematizados. ¿Eso está legalizado? Eso está legalizado. ¿Sucede en otros países? Sucede en otros países. Muchas otras administraciones ven con admiración porque España y Chile, el sigilo bancario es mucho más fortalecido y no tienen todo el acceso que tiene el SRI. Por eso está muy bien, porque ayuda a la transparencia y un poco el que nada debe, nada teme, ¿no? Pero en tal caso, se vuelve una tarea difícil, porque cojamos un estado de cuenta en un año, que podrán haber 5,000, 10,000 transacciones, que de todo lo que uno paga, ¿no? El Uber, ahora todo se paga con la tarjeta. Puede causar divorcios de eso. Puede causar divorcios. El sigilo bancario conyugal sería necesario. Pero un poco el SRI hace unas revisiones de hace 3 años. Entonces las personas naturales que se topan con este proceso, es una labor de hormiga, porque toca ir viendo depósito por depósito de qué fue. Y entonces, vea, Verónica, le han llegado $10,000 el 18 de julio del 2021. Hay que ir viendo las transacciones. Es que sí, yo me pasé de mi cuenta de Guayaquil, me la pasé al Pichincha. Bueno, eso no es un ingreso, entonces está justificado. Pero sí es una labor, porque el SRI dice,
verá, Javier, usted puso como sus ingresos en el 2021 $50,000. Y usted tiene depósitos por $200,000. Entonces yo creo que hay una diferencia que no está justificada de $150,000. $150,000, el triple, el cuádruple. Entonces, pasa también que uno tiene una póliza de inversión, unos $20,000, se vence y vuelve a la cuenta. Pero no es que yo he recibido un ingreso o eso tengo que tributar, porque es mi propia póliza que se venció, volví a la cuenta y la volví a invertir. Pero... Ahora, este mecanismo que está usando el SRI tiene una normativa, tiene una reglamentación, porque claro, el ciudadano común que se ve contra el poder del Estado frente a estas situaciones, ¿qué defensa tiene? O sea, ¿qué derechos tiene sobre este tema? Sí, tiene que hacer este trabajo de sentarse y revisar línea por línea y entender de dónde nacieron esos depósitos y tratar de justificarlos en la mayor medida. Pero también habrá personas de esas que obviamente existen en todo el mundo, de que cobran servicios, viven, venden cosas, no facturan, no pagan impuestos, y entonces también están cayendo ya por este lado. Es decir, vea, y usted no ha pagado impuestos y ha recibido $50,000 de depósito. Ah, sí, será lo que yo gané y que no facturé y no pagué impuestos. Pues bueno, ahora es la oportunidad de pagar y el SRI, o sea, si hay que pagar. Obviamente ahora inclusive estamos en esta remisión tributaria que va hasta diciembre, que deudas anteriores se pueden pagar el capital sin intereses y multas. Entonces el SRI quiere cobrar las deudas que ya ha tenido una cartera muy grande incobrable y también ir actuando y gestionando para generar nueva cartera y decirle, vea, ok, ya le encontré, sincérese más bien y pague en remisión tributaria sin intereses y multas. ¿Qué beneficio tienen estas remisiones? ¿Funcionan? Son varias a lo largo, ¿no es cierto?, de las legislaciones se vendió dando algún tipo de remisión tributaria. ¿Pero funciona o es un seguir abriendo el camino a los evasores, manteniendo claro? Yo no pago. En algún momento habrá una remisión, mañana esto básicamente obedece, yo creo, a lo que se llama una debilidad institucional como país y unas medidas desesperadas. Se tienen deudas con organismos multilaterales, el sistema judicial y el sistema administrativo es incapaz de cobrar la deuda a los deudores dentro de los procesos coactivos, porque uno dice, bueno, si tiene 5,000 millones de deuda, cobre y no ponga estos impuestos. ¿Pero por qué no se cobran? Porque los procesos prescriben en el escritorio de un funcionario, porque los jueces tienen represados expedientes y no se pueden cobrar mientras no estén ahí. Entonces, todas estas incapacidades del Estado y ahogado por deudas, hace el Estado lo que haría cualquier persona natural, medio va al chulquero y se endeuda para poder pagar y salir y sobrevivir el día a día y poder comer. Entonces, se acerca y dice, Juan Carlos, vea, me debe $10,000, dejémosle en 5 y cerremos, pero yo ahorita no tengo para pagar sueldos mañana. Entonces, bueno, si son 5, hago un esfuerzo, pago los 5 y nos olvidamos de la deuda. Solo desde ese punto de vista se entienden las remisiones, que no, por concepto no deberían existir, porque hubieron otra mayoría de contribuyentes que se endeudaron para pagar sus impuestos, que dejaron de hacer cosas o comprarse cosas para cumplir con el SRI, y luego vienen los morosos y pagan esas deudas de las cuales sí ha obtenido utilidad o rentabilidad 3 años después, porque pagan la deuda del 2021, no es la misma deuda del 2025, porque si yo la ponía en una póliza ya estaba ganando el 7 o el 8%, entonces encima más se ha obtenido una rentabilidad y luego puedo pagarla así sin ningún adicional. El lunes tuve la oportunidad, para ir terminando, doctor Bustos, el lunes tuve la oportunidad de entrevistar al doctor Augusto de la Torre y mencionaba en el tema de los problemas fiscales del Ecuador, esta búsqueda quizás desesperada de recursos, ¿no es cierto? También que el Banco Mundial le había puesto el ojo dentro de... El Fondo Monetario, más bien, perdón, no el banco. El Fondo Monetario había puesto en la literatura y en las cartas que circula con el Ecuador ese tema de las exenciones tributarias. Y mencionaba el doctor de la Torre que las exenciones tributarias
que son entregadas al sector básicamente empresarial con el afán de mejorar sus capacidades y producir empleo, no han venido cumpliendo, ¿no es cierto?, con su papel. ¿Qué piensa usted de estas exenciones tributarias entre los contribuyentes, los grandes contribuyentes, las empresas? Tienen este tipo de exenciones para precisamente ir generando empleo, algo que no se cumple según incluso una carta del Fondo Monetario. A ver, las exenciones tributarias yo las asimilaría casi como una droga. Es decir, uno puede llegarse luego a encariñar con ellas y no dejarlas nunca. Es muy fácil poner exenciones y todos aplaudimos cuando la Asamblea dice exenciones para el deporte, exenciones para la cultura, exenciones para las nuevas inversiones y todos bravos. Claro, esa es la búsqueda que inviertan entonces dinero nos coge una euforia colectiva, pero las exenciones son los valores que deja de recibir el Estado por impuestos. Ajá. Impuestos que bien administrados deberían cubrir todas estas necesidades insatisfechas en salud, educación, seguridad y por todo lo que conocemos que existen un poco los impuestos. El problema es que se crea la exención y luego ni el Ejecutivo ni el Legislativo cumplen con su obligación de ir valorando año a año si se cumplen las exenciones o se distorsionan. Ya. Entonces, si el sector pesquero está abusando de una exención, no genera trabajo, no genera inversiones y dejó de pagar tantos impuestos, pues le cierro la llave y le quito esa exención a ese sector. Pero luego, cuando usted le pregunte a cualquier funcionario del Ejecutivo, del Legislativo, bueno, veamos las exenciones que puso usted para patrocinio al deporte, ¿quiénes dieron? ¿Cuántos recibieron? Ah, no, sí, eso que ocasionó un ahorro, se dejaron de recibir impuestos por $100 millones y no se ha mejorado la infraestructura deportiva y no se ha mejorado el deporte de alta competencia por centrarnos en un sector. Significa que esa exención está siendo abusada, se deja de pagar impuestos y no se ha conseguido la finalidad. Entonces no hay un organismo fiscalizador técnico de sentarse y ir viendo qué exención vale, funciona. Ah, sí, por esta exención dejamos de recibir tanto, pero se generaron 10,000 puestos de trabajo, ingresaron tanto de capitales, ok. Se compensan por otras formas que son para las que se genera la exención, pero luego en el catálogo de exenciones, que son más de 100, hay muchas que le sangran al Estado, pero que no les representan ningún otro beneficio de otra forma que podría venir para la sociedad. Pero eso no le correspondería al SRI, ya que se va a meter en nuestras cuentas de ahorros. Usted le trae al funcionario del SRI y dice, verá, la ley a mí me dice que soy recaudador. Yo recaudo y entrego a ese para que gaste otro. Claro. El Ejecutivo dice, yo ya gasté. La Asamblea dice, yo ya aprobé la ley. Pero nadie quiere irse a la tarea, porque esa no da réditos ni da votos, ¿no? De decir, ok, esta exención no está funcionando, hay que quitar este bono, hay que quitar esta exención, hay que quitar este contrato de inversión que no ha servido para nada y que hemos dejado de recibir impuestos. Esa es la parte técnica, esa es la parte que no da votos, esa es la parte que nadie asume. ¿Usted tiene una idea de cuánto ascendería este tema de exenciones? Sí, hay un estudio de gasto tributario que está publicado al 2023 en la página del SRI y estaban como en 5,000 o 6,000 millones, lo que se podría haber recaudado. La otra parte es que nadie ha medido si esos 5,000 millones que se dejaron de invertir llegaron en hospitales del sector privado, llegaron en más seguridad. Más empleo. Exactamente, o generaron empleo que cubrieron otras necesidades que el Estado debía haber cubiertas. Esa otra parte del libro 2 de ese gasto tributario nadie lo ha hecho y no está analizado. Entonces estamos en las mismas. Un tema para investigación periodística, pero además para alertar sobre todo a las entidades del Ejecutivo que están en esa búsqueda de recursos, que hay no solo debería decir hasta un engaño colectivo. Usar la palabra fraude es muy fuerte, pero digamos, si a mí me dan una exención tributaria para que yo, con el dinero que no le doy al Estado, invierta o auspicie un atleta, una cancha, etcétera, y no lo he hecho, pues ahí hay un problema. Exactamente, sí. La exención no está atada a un control, pero no un control de... Ahorita yo veo que hacen controles de contratos de inversión, pero no después de 3 años, pues. Porque después de 3 años ya la gente no está, las compañías no están, existen otras personas. Tiene que ser eso una entrega o información periódica, evaluable, gestionable, pero también oportuna.
Doctor Bustos, muchísimas gracias. Ha sido muy ilustrativa esta entrevista. Gracias por acompañarnos en este día. Son las 8:29. Esta es la cadena de opinión. Gracias, Democracia. un buen día también. Buen día. Volvemos luego de un corte. Desde 1984 con Gonzalo Rosero, la revista de opinión democrática.